Israel intensifica los combates alrededor de la ciudad Han Yunis, en el sur de Gaza. Esto con el objetivo de eliminar a los militantes de Hamás. Pero a medida que Israel amplía su ofensiva, los palestinos se ven obligados a huir de los combates y los continuos bombardeos. Miles de personas se dirigen a refugios en el sur. El problema es que ahora los enfrentamientos se concentran en esa parte del enclave, con lo cual tampoco allí hay garantías de seguridad para los civiles. Mujeres y niños tumbados sobre el suelo del hospital. Y familias hacinadas en un rincón, cubiertas aún de polvo por la última explosión. El Hospital Nazar de Han Yunis se está quedando sin espacio para tratar a los numerosos heridos que llegan constantemente. La situación es catastrófica en todos los sentidos. La falta de instrumental y recursos médicos significa que no podemos tratar a las personas que llegan en este estado. La operación militar israelí en la segunda ciudad más grande de Gaza se ha intensificado en los últimos días, con lo que el número de muertos y heridos entre la población palestina no para de crecer. Miles de personas huyen de Han Yunis, buscando refugio más al sur. Pero la seguridad parece algo inalcanzable. En la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, algunos recién llegados murieron alcanzados por un bombardeo israelí. La casa fue alcanzada por 3 misiles. Como puede ver, atacaron a mujeres y niños, a los palestinos desplazados a quienes se les dijo que en el sur estarían a salvo. Se supone que el sur es seguro. Estas personas llegaron a Rafah pensando que era seguro y los mataron a todos. Con Israel centrando ahora sus operaciones en el sur de Gaza, la búsqueda de refugio para los desplazados resulta cada día más difícil. Y si bien el ejército israelí asegura que su objetivo es la destrucción de Hamás, su búsqueda se dirige específicamente a los líderes de esa organización terrorista palestina. Y Han Yunis no es solo un bastión de Hamás, sino también la ciudad natal del líder de la milicia en Gaza, Yahya Sinwar. No se le ha visto en público desde el comienzo de la guerra, pero Israel cree que se esconde en algún lugar de esa ciudad. Sobre ello se pronunció hoy el portavoz del ejército israelí. Escuchemos. La casa de Sinwar está en Han Yunis. Allí hay infraestructura terrorista, centros de mando. Sinwar no está en la superficie, sino bajo tierra. No quiero entrar en detalles sobre lo que sabemos. Este no es el lugar para hablar de esas cosas en los medios de comunicación. Nuestro trabajo es encontrar a Sinwar y matarlo. Y nos vamos ahora a Jerusalén para conversar con Jenny Pérez, nuestra enviada especial a Israel. Jenny, un gusto saludarte. Con cada día que pasa se intensifican aún más los combates en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué novedades tienes del estado de la guerra hoy cuando se cumplen 2 meses del ataque terrorista de Hamás? La prensa israelí habla de la rendición sin condiciones de decenas de supuestos combatientes milicianos de Hamás. El diario Haaretz habla de esas imágenes capturadas en Jabalilla que han dado la vuelta al mundo, mostrando a supuestos miembros de Hamás semidesnudos sobre el suelo, en medio también de una operación masiva en ese lugar. También decimos que es el resultado, según el ejército israelí, el alto mando decía es el resultado de esa guerra urbana que está librando Israel en esta última etapa en lugares como Han Yunis, principal urbe del sur de la Franja de Gaza, también en la ciudad de Gaza en el centro y también en el norte, como es en Jabalilla. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu decía, también confirmaba hace poco, que estaban las fuerzas de defensa de Israel rodeando la casa del principal comandante de Hamás, la principal autoridad de la milicia terrorista dentro del enclave palestino, Yahya Sinwar. Dice que es cosa de horas, es cosa de tiempo dar con él. En otras informaciones también el ejército ha dicho que va a seguir posteriormente avanzando en sus operaciones en el sur de la Franja de Gaza, algo que ha despertado las alarmas de gobiernos, también de organismos internacionales, por cuanto sabemos que todos los desplazados del norte están ahora mismo en el sur hacinados y no hay lugar donde ir. Además, como bien lo decías, hoy es un día especial aquí en Israel, se conmemora una vez más el Hanukkah, el día 7, que coincide también con los 2 meses del inicio de la guerra y también los 2 meses de la peor masacre cometida contra civiles en su territorio.
Preocupación por los civiles, Jenny, allí en el sur de la Franja de Gaza, pero por otra parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu descartó cualquier posibilidad de que una vez terminada la guerra, un futuro gobierno de Gaza quede en manos de la Autoridad Nacional Palestina. ¿Qué se propone Netanyahu con estas declaraciones? Benjamín Netanyahu ya había dicho que su objetivo como primer ministro y como jefe de guerra era controlar la Franja de Gaza suficiente tiempo para asegurar que la masacre del día 7 de octubre no se volviera a repetir, pero hasta ahora era algo nuevo. Nunca lo había dicho que no iba a ser una corresponsabilidad posterior una vez que terminara la guerra con el gobierno palestino. Presumiblemente se había hablado de la Autoridad Nacional Palestina a modo del gobierno que tenemos en Cisjordania. Benjamín Netanyahu, según los analistas políticos en Israel, lo ha dicho más bien en clave política interna. Les ha hablado a esa masa de gente que lo critica. Por un lado, los familiares de los rehenes que no le perdonan todavía no traer de vuelta a los más de 100 rehenes que siguen en poder de Hamás en algún lugar de la Franja de Gaza, y también a esa masa de crítica que no cree posible que ni este primer ministro, ni su gobierno, ni su constelación de gobierno vaya a alcanzar los objetivos de guerra. Netanyahu dijo algo más en esa locución. Decía, esa es mi voluntad mientras sea el primer ministro de Israel, y allí, decía los analistas, hay un área gris, porque aquí dan por descontado muchas personas que tras termine la guerra, muy probablemente Benjamín Netanyahu, con todo lo que decimos, vaya a perder la primera magistratura. Por lo tanto, es un tema abierto. Recordemos también, es un tema importante lo que está pasando también, y la tensión que vive este gobierno de coalición respecto a sus aliados internacionales. Es deseo de la comunidad internacional que Israel logre avanzar hacia la solución de los dos estados. También es el deseo de su aliado histórico, de los Estados Unidos. Sin embargo, a juzgar por lo que está pasando ahora mismo en Gaza, cuyas imágenes de las que hablábamos al principio de esta conexión han causado indignación entre los palestinos árabes aquí de Jerusalén, y por otro lado también esta imposibilidad de saber qué pasa con los rehenes, realmente pone tanta desconfianza entre ambas comunidades que pensar en la solución de los dos estados no es algo que se vea plausible por ahora. Críticas al interior de Israel recaen sobre el primer ministro Benjamín Netanyahu. Nos los contaba Jenny Pérez desde Jerusalén. Gracias, Jenny. Hasta la próxima.